Mi tío Luis sirve 3 pocillos de tinto. Luego agarra el pollo de la... La cagué. Mi tío Vuelve a Luis... arrancar, no Sí, importa, no sí, importa, sí. vuelve a arrancar. Mi tío Luis sirve 3 pocillos de tinto. Luego agarra del pollo de la cocina una copita llena de aguardiente y un vaso de agua que tenía ya listos, más el pocillo de tinto sobrante y lleva las 3 cosas hasta la esquina del fondo de la sala del comedor, que da al corredor por donde se llega a los cuartos. Esa parte de su casa que no tiene muebles, en la que no hay nada, esa parte oscura que ni la luz de las ventanas puede alcanzar, esa parte a la que yo nunca voy porque Luis prefiere que ninguna de sus visitas se meta por allá. Por allá no hay nada, no te preocupes, me dice mientras se aleja hacia una oscuridad espesa de esa parte de la casa que se lo traga, y yo apenas sí distingo su silueta que se agacha cerca de la esquina. La casa no es grande, lo necesario para que viva tranquilo un hombre solo como mi tío, con pocas cosas. Pero ahí en la oscuridad pesada que se lo devora, me parece que está lejano, como la gente que se pierde en la noche por los caminos de montaña. Las manos de Luis dejan en el suelo el café y el agua y el aguardiente, y yo escucho un ruidito de rasguños, dedos impacientes. Algo dice mi tío, y yo sé, porque lo veo, que otras manos le reciben las ofrendas, unas manos largas que chorrean un lodo oscuro. Pero no miro más y me entretengo con las orquídeas que cultiva mi tío en su balcón. Las miro obsesionada con olvidar esas manos otras. El tío regresa como si nada, aunque yo le noto la palidez en su cara morena, en sus ojos chiquitos que ahora se pierden en unas ojeras que antes no estaban ahí. Nos tomamos el tinto conversando apenas. Luego, y para responder la pregunta que me trajo a visitarlo, Luis agarra una servilleta y sobre ella dibuja el plano rudimentario de una caleta. Lo hace porque solo explicándome con palabras no logra que yo entienda cómo es el diseño de una caleta cuya entrada queda por dentro de una piscina. Me doy cuenta de que me falta imaginación espacial y solo después de muchos rayones descifro cómo funciona la estructura. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy un capítulo con una de las más grandes cuentistas y escritoras que podemos leer y encontrar en este momento en Colombia y en Latinoamérica. Así lo proponemos y así lo defendemos. Ya ha estado aquí antes con una novela sensacional que no nos cansamos de recomendar, como lo es La mano que cura, publicado tanto por Editorial Tránsito como Alfaguara en 2023 y luego por Polilla Editorial en 2024. También seguramente muchos de ustedes la han leído en esas otras muy buenas colecciones de cuento como Malas Posturas y Llorar sobre leche derramada. Ya saben a quién me refiero a Lina María Parra Ochoa. En este capítulo conversamos con Lina María sobre Una cosa salvaje que conoce la muerte, su más reciente libro de cuentos. Hablamos del cuento como una forma de intuición entrenada, de las imágenes que detonan una historia, de la oscuridad que atraviesa a sus personajes. Y ese me parece que es de los grandes elementos de Lina María que les recomiendo que lo lean, buscando eso. Y también por una pregunta fundamental, que es el misterio que aparece cuando la literatura se asoma a una herida. También recorremos sus influencias desde García Márquez, Rulfo, Carrasquilla, Mariana Enríquez y hasta la novela gótica colombiana. Se trata de una conversación sobre escritura, atmósfera, cuerpo, oficio literario con una de las mejores y favoritas autoras de esta casa. No olviden que este capítulo ha sido editado y producido por Natalia Latorre y este libro y los otros de Lina María los pueden encontrar en Cultivo Libros. Bienvenidos. Lina, bienvenida de nuevo a Paredro. ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias. Muy contento de hablar contigo sobre tu más reciente libro, Una cosa salvaje que conoce la muerte. Hace unos meses estuvimos hablando en Medellín, ¿te acuerdas? El Festival Utopía. Y antes de eso, sobre uno de los libros que sigue estando acá en el altar, como lo es La mano que cura. Y ahora este otro, muy contentos de estar hablando contigo sobre los cuentos, sobre unos cuentos que estás escribiendo, que son desde escalofríos a metáforas, a lo que uno quiera. Entonces, Lina, quisiera que arrancáramos por ahí. Tu último libro fue ya de hace algunos años, estoy revisando, bueno, Malas Posturas 2018,
Em, ¿Cómo se piensa una obra en cuentos? Son cuentos que te arrastras contigo a lo largo del tiempo, van apareciendo. ¿Cómo te relacionas Mm, con el género? Porque obviamente detrás de esta pregunta hay algo sobre lo que volveremos. Hace poco una autora argentina, que seguramente tú lees y que todos celebramos, se ganó un concurso de cuentos de un ujú. millón de euros. Por lo tanto, el género cuento creo que es de una salud increíble y quiero arrancar por ahí. ¿Cómo vives tú con el cuento? ¿Cómo es tu relación? Ve, pues para mí el cuento es como la forma más intuitiva en la que se me ocurre escribir a mí. Y últimamente he usado mucho esta expresión, bueno, no últimamente, desde hace mucho tiempo he usado esta expresión de que a mí los cuentos me aparecen, no porque se aparezcan en su totalidad, porque precisamente pues la escritura también tiene una gran carga de oficio, pero se aparece una imagen, se aparece una frase, es como un movimiento que va en dos direcciones porque la frase te hace pensar en un cuento, pero también es como la atención de estar queriendo escribir lo que hace que esa frase te proponga un cuento, ¿sí me entendés? Es como una profecía autocumplida de una manera muy extraña. Y eso, pues me ha pasado desde hace mucho porque el cuento ha sido la herramienta que yo elegí y que me eligió para escribir. Y eso no lo puedo como explicar muy bien, no te sabría decir por qué el cuento y no el poema, o no sé, a mí se me da la narrativa, me gustan las historias, la prosa, ahí es como donde me muevo con felicidad. Entonces, cuando escribo cuentos, siento que como que es como jugar, ¿cierto? Como tener unos personajes en la cabeza y ver qué puedo hacer con ellos. Y los 3 libros de cuentos que, pues, que he publicado ya, incluyendo Una cosa salvaje que conoce la muerte, son libros que surgieron como muy todos esos cuentos surgieron muy cercanos. No son recopilaciones de trabajo de muchos años y que yo dije, bueno, me fui a buscar en mis archivos, sino que Malas posturas del 18, como lo mencionabas ahorita, surgió de una manera muy condensada, cuentos escritos en unos meses, el libro lo redondeé de manera muy rápida pues, en unas semanitas, pero tenía ya como esas imágenes y esos textos iniciales de hace unos meses. Lo mismo pasó en 2020, publiqué Llorar sobre leche derramada, que también fue un libro que surgió como de una manera muy condensada y finalmente después de la novela que escribí de La mano que cura, vuelve a pasar, como que salgo del mundo de La mano que cura y se me empiezan, porque yo quiero seguir escribiendo, pues porque es lo único que, para lo que me dio sirvo, pues entonces se me empiezan a aparecer cosas y esas cosas se vuelven, pues las vuelvo un cuento. Y entonces estos cuentos surgen en un espacio, ponele como del 24 al 25 unos, pues en ese lapso de tiempo. Y por eso me gusta, pues hasta ahora me ha gustado que los libros surjan así, porque siento que los cuentos conversan entre ellos, ¿cierto? Como que son mucho más hermanitos porque surgieron como en una misma. Sí, en una misma franja de tiempo en la que yo me estaba haciendo ciertas preguntas. Lina, es muy interesante. Ahorita va a hacer una pregunta sobre lo que dices de la frase que llega, pero ya hay otra que me la acaba de desplazar. Tú hablas que los cuentos conversan y efectivamente comparten unos ejes temáticos, unos campos semánticos, y perdón la expresión, pero es verdad porque hay una misma sensación a lo largo de los cuentos. Tú sabes que los cuentos conversan, pero eso no es suficiente para volverlos una novela, ¿cierto? Y para unirlos en un corpus más grande. Es que me interesa mucho lo que nos estás diciendo desde el punto de vista técnico. Pero volverlos novela o volverlos libro. Novela en el sentido en el que, claro, tú me imagino y pienso, esa es la pregunta un poco. Tú tienes dos cuentos que saben que dialogan. Ajá. Eh, ¿Qué te lleva o qué te impide decir voy a unir estos dos Ah, cuentos en una ok. misma narrativa? ¿Sabes? Porque Ujú, pues ya, no ya quiero decir entendiste. que una novela es la sucesión de cuentos, pero Sí. sí puede serlo. ¿Has Pero, sentido tentada? a ver, lo que pasa es que a mí sí me parece que a uno, pues o a mí, no a uno, a mí en particular, mi experiencia con la escritura es que se me ocurre algo, me llega una imagen, se aparece por ahí, algo me suena, me brilla, me chispea, lo que quieras. Y yo con eso escribo. Pero ya depende de uno como persona que está intentando escribir, ver qué hace con eso. Si yo fuera poeta, haría un poema. Si yo fuera
compositora, haría, no sé, una canción, otra cosa. Yo soy narradora, entonces yo hago un cuento o una novela. ¿Qué pasa? Que esas ideas están como en la cabeza y yo siempre digo como cocinándose en un sancocho súper lento por allá atrás. Y hay unas que me ha pasado, pues más poco, porque obviamente solo tengo publicado una novela, pero hay unas como que empiezan a crecer y le salen ramas y brazos y piernas y uno dice, pues esto no es un cuento, esto quiere ser otra cosa, ¿cierto? En cambio, hay ciertas historias o ciertas imágenes que rápidamente yo logro como agarrar y redondear y decir, ve, esto es esto. Y no quiero, no le quiero sacar más cosas, o sea, lo que quería era llegar como a esta cosita. Es interesante lo que decís porque podría uno decir, juntemos dos cuentos y hagamos una cosa más larga, ¿cierto? Pero también en mi caso siento que se debe como a la mentalidad en la que estoy parada en ese momento. Por ejemplo, cuando estaba haciendo esto, estaba escribiendo cuentos. Yo no estaba buscando una novela porque además ya tengo una idea para una novela que estoy trabajando. Entonces eso ya es como si fuera un cajón. Y en ese cajón echo Ya. las ideas que me sirven, o sea, me llegan un montón de ideas que en otro momento, te lo juro que esas ideas podrían ser cuentos, pero en ese momento yo digo, esto me sirve para la novela, entonces lo echo en ese cajón. Pero luego me llegan otras imágenes y yo, pues esto no tiene nada que ver con eso, esto Claro, lo te lo voy a llevas hacer para un otro cuento, lado. ajá, me lo llevo para el Claro. cajón de los cuentos, porque también creo que es una voluntad, ¿cierto? Suena muy esotérico decir, se me apareció un cuento, a uno no se le aparece un cuento, a uno se le aparece una imagen detonadora, una frase, una palabra, eh, una atmósfera, ¿cierto? Y vos, que es la parte del oficio, haces el cuento. Entonces creo que también es un poco como pragmático. Pues si estoy trabajando en esta novela que tiene estas cosas y se me aparece esta otra historia, pues no me sirve para eso, entonces dejo ese cajón cerrado y me vengo para acá y hago el Claro, cuento. claro. Hay algo que me pregunto y ahora te voy a decir, Lina, no sé si esta es una de esas preguntas capciosas que es rizar el rizo, pero es que me intriga mucho en conexión a lo que ya decimos que dialogan. Pero tú sientes que ese lugar, que es esa metáfora que estamos diciendo ahorita, ese lugar de donde vienen las imágenes o ese espacio donde tú las sientes, las presientes, siendo imágenes, una imagen detonante, un algo que te llega. ¿Tú sientes que todas esas frases y esas imágenes te vienen del mismo lugar? Es decir, que hay como una latencia constante, en un interés constante que de repente el mundo te habla en un mismo código y en un mismo registro. No, yo creo que soy yo. El mundo existe y yo me pongo unas gafas. Las gafas, por ejemplo, cuando estaba escribiendo La mano que cura, esas gafas implicaban poner mucha atención a los asuntos de brujería, de superstición, de, de saberes populares, a ciertas imágenes que me detonaran eso. Entonces esas eran mis gafas, entonces yo le ponía atención, no era como que el mundo de un lugar misterioso me mandara imágenes de señoras metiendo la mano en la tierra, sino que yo como que por mi propia atención las propiciaba. No sé si me entendés. Con este libro, con Una cosa salvaje que Sí, conoce la total. muerte, lo que estaba, o sea, yo me di cuenta después, obviamente, pero había una imagen como que se me metió en la cabeza y es la imagen de una herida. De hecho, era uno de los primeros, como una de las primeras imágenes con las que estaba jugando para el título del libro, a la idea de una herida y como de abrirla. O sea, siempre que yo estaba hablando estos cuentos, hacía así, como si me estuviera como asomando a una herida de algo y pensaba, por ejemplo, en la imagen de Santo Tomás metiendo los dedos en la llaga de Cristo y había un asunto como con la herida y la fe y pues no la fe católica, pero con la pregunta por el misterio y por creer y por querer creer y por construir nuestras propias fes em, que me estaba rondando la cabeza. Entonces yo, sin querer queriendo, pues por decirlo así, estaba poniéndole atención a esas cosas, a imágenes que me detonaran como esa atmósfera. Por eso te digo que los cuentos conversan, no porque conversen temáticamente necesariamente o porque todavía estén dentro de este juego que yo he ido construyendo de personajes ficcionales basados en gente de la vida real que además aparecen en todos mis libros. No es que conversen por eso, conversan porque todos de alguna manera se preguntan por lo que hay adentro de una herida, ¿cierto? El misterio, lo que no podemos entender, pero que nos compone, ¿cierto? Esa es, digamos, como la columna vertebral para mí.
de este libro. Y por eso digo, conversan, y por eso cuando he hablado del libro digo, es un libro sobre el misterio, es un libro sobre, cierto, como un asunto de mirar, querernos asomar al abismo, a lo que nos duele, a lo, cierto, em, de muchas maneras diferentes. Pero pues otra persona podrá leerlo y decir, no, a mí me parece que este es un libro sobre X o Y, yo no sé. Pero a Sí, lo que sí, me claro. refiero de que los cuentos salen de un lugar, para mí no es que salgan de un lugar, sino que están en mí, porque yo le estoy poniendo atención a esas cosas. Porque para mí, y creo que no solo para mí, pues a mí me gusta mucho leer libros de escritores que hablan pues de sus procesos. Para mí la escritura es un acto de poner atención, y uno pues tiene prejuicios y tiene unos ojos y no otros, entonces uno le pone atención a unas cosas y no a otras, y dependiendo Claro, de esos ojos que uno tiene, pues le salen los cuentos que a uno le salen. claro, claro. No, 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 clarísimo. Porque lo que me intrigaba es que siento, y acá tiene que ver con lo que ya nos decías del diálogo por un lado, pero también tiene que ver con ese fragmento con el que arrancaste leyendo para este capítulo, que es Mal de Tierra, el tercer o cuarto cuento. Mi impresión, y te quiero preguntar por eso, porque quiero ver qué tanto de eso está ahí o qué tanto se transforma, pero mi impresión es que tus cuentos, a diferencia de La mano que cura, en cuanto a novela, por supuesto, pero aquí yo sentí todo el tiempo una especie de oscuridad, no sé si es la oscuridad que encontré dentro de la herida, fíjate, porque las heridas siempre suponen una oscuridad traumática de quien las está llevando. Es decir, ahí hay algo muy claro. En tus cuentos aparece siempre cuerpos enfermos, raros, cuerpos que anuncian y heridas abiertas, literalmente. Ahorita podemos ir a la primera de cuento dedicado a la tía Afra, ¿cierto? ¿A ti te intriga un poco esa fuente de esa oscuridad, Lina? Creo que eso es una constante que a mí me parece, te lo digo yo como lector tuyo, que para mí comienza a ser una de tus firmas y tus sellos de la narrativa es la vida de esa oscuridad que uno ve lentamente moviéndose entre personajes, entre paredes, pero siempre hay lo oscuro que aparece en tu cuento, me parece. Y ojo, no para complicarlo por sí, no para metaforizarlo porque sí, no, 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 porque lo oscuro tiene vida propia y tiene luz propia. Sí, eso está lindo que decís, la vida de la oscuridad, me gusta. Sí, pues es que, y fíjate que en mis cuentos anteriores también, alguien una vez hace mucho cuando saqué la mano, que no, cuando saqué Llorar sobre leche derramada, me dijeron, no, muy buenos tus cuentos, pero ¿por qué tan tristes? Y yo, no sé. Em, y sí, yo creo que es como una curiosidad por el fenómeno de la oscuridad, del oscuro, la oscuridad literal, la oscuridad del alma, la oscuridad de como un asunto de, como si fuera una nube negra que está encima de nosotros. O sea, mis ojos, mis preguntas y mi atención suelen virar hacia esos lugares, ¿cierto? Lo que vos decís de que la herida también alberga una oscuridad es cierto, y cuando yo hablo de que es abrir la herida y asomarse al misterio, es a sabiendas de que uno no va a ver nada, ¿cierto? Es como abrir los ojos en la oscuridad, vos no vas a ver nada. Por más que intentes abrir los ojos, sabes que no vas a ver nada. Es cierto, o sea, asomarse a la herida, saber que no vas a entender más de lo que ya, pues de lo que hay ahí, porque siempre hay un lugar que es inentendible e innombrable, que es ese misterio y esa oscuridad. Y sí creo que es una característica que, pues, me parece bacano, me alegra que la nombres, porque además sí, en este libro se explicita más. No sé, a mí me parece que Malas Posturas era un libro más íntimo, Llorar sobre leche derramada era un libro como también triste y un poco derrotado, pero seguía como muy en el ámbito como de la intimidad, que no hay nada más oscuro también que la intimidad, pues porque la intimidad puede ser un cuarto completamente cerrado. En La mano que cura también había una gran tristeza, pero también había ternura, había amor, había, no sé, como un asunto de unas mujeres que también estaban reconstruyendo unas conexiones y un destino, había una niña maliciosa que también puede ser muy divertida. Y en estos cuentos aparece más un rasgo de la oscuridad y la violencia mucho más agreste, creo yo, más salvaje, pues también por eso la palabra en el título, que es un poco más descorazonador, creo. Y otra cosa, Lina, yo creo que esta oscuridad, es decir, el primer cuento, por ejemplo, que te voy a preguntar ahorita, tiene un nombre precioso, El lento e imperceptible retiro de las aguas.
¿cierto? Y otros tienen ciertos elementos que evidentemente conectan con la situación y la realidad política de este país, ¿cierto? Es decir, y pueden conectar con condición de la mujer, situaciones por lo corpóreo, pero yo creo que son cuentos que se instalan en una circunstancia, más no en un contexto. ¿Sí me explico? No son cuentos que quieren traer la violencia del conflicto retratada en el cuerpo femenino, que se puede, ojo, no estoy diciendo que no. O la violencia en la intimidad, por ejemplo, y la forma como una mujer puede expresar, etcétera. Pero yo no, ahí sí no soy capaz de decir bajo qué criterio hablan, porque creo que aquí uno de los principios es encontrar el conflicto pueda ser desde la naturaleza, de esa imagen que catapulta y concentrarse en cada una. Yo quedo con la impresión de leer cuentos que se acercan más, voy a decirlo con cuidado, pero a lo sobrenatural o al terror, que no es que sea exento de actualidad, ojo, pero me quedo más con la oscuridad que con la oscuridad en un lugar. No sé si me estoy enredando o si esto te hace algo de sentido. No, yo creo que sí. Lo que decís de no hablar tanto, o sea, como de que el objetivo del cuento no sea tanto el contexto, sino una circunstancia, Exacto. creo que es lo que me motiva a mí más para escribir, ¿cierto? Hay cuentos donde evidentemente hay una presencia de situaciones sociales, políticas, de violencia de nuestro país. El primer cuento que se llama El lento e imperceptible retiro de las aguas. Está también Un montón de plumas, que es otro cuento que tiene como una presencia de una violencia social fuerte. En Mal de Tierra y en El pensamiento en el puñal pues, uno de como de los elementos protagonistas del cuento, es el narcotráfico, entonces también hay como una presencia fuerte de esas cosas que nos han signado como país, pero precisamente no es como la idea hacer un cuento sobre el narcotráfico, o hacer un cuento Exactamente. sobre el paramilitarismo, o hacer un cuento sobre las bandas no, o sea, el objetivo es la circunstancia de un personaje, una mujer que trabaja en una oficina y se enfrenta a que le están haciendo una propuesta para que ella se corrompa, ¿cierto? Eh, no sé, una abogada que es jueza en un pueblo y le toca irse porque está en peligro y murieron ya sus amigos, ¿cierto? Como cosas pequeñas, no es como el protagonista del conflicto, sino cómo la gente lidia con la cotidianidad de vivir ahí, pues la cotidianidad es la peor palabra del mundo, pero sí, o sea, cómo la gente lidia con esas situaciones coyunturales o contextuales, pero es como me interesa volcarme a la situación íntima, más que a esa, como poner el reflector en ese otro lado. A mí, no digo que Sí. sea bueno o que sea malo, porque también me ha pasado que hay veces la gente entiende que cuando uno dice, a mí me gusta hacer esto, es como si uno estuviera diciendo, esto es la mejor forma de hacerlo, y no. O sea, Claro. haga lo que se le dé la gana, mientras que lo haga de manera interesante. A la que a mí me interesa es esta. Y por eso me gusta lo que decís de situación por sobre el foco en el contexto, pues aún así sí, los nombro como sin tapujos, pues no me voy a poner a maquillar. Si es un narcotraficante, pues es un narcotraficante, no porque no sea el protagonista de mi historia, entonces no lo voy a nombrar. No sé si eso tiene como algún sentido. Totalmente, sí, 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 totalmente, y porque quiero que quede claro para la audiencia y quien felizmente te vaya a ir a leer de pronto por primera vez que no son cuentos, es decir, que son cuentos que se levantan de su contexto, creo que lo acabas de decir, no son cuentos del narcotráfico, del machismo, no, Sí, no, no, hay algo más interno, hay un crisol que arde, más fuerte que ese, porque como tú dices, y utilizo la analogía, son cuentos que están en ti, estas circunstancias están dentro de sus personas, no son una forma de hablar del lugar donde están. Y entre esto, Lina, también quiero preguntarte una cosa. Ya hablamos de la imagen detonadora o de la imagen que llega, pero también en tus cuentos hay de repente unos momentos de, me atrevo a decir, de observación, porque es una observación que se detalla a partir de la descripción de una escena. A veces esa escena no está en el mundo exterior y visible, sino que forma parte de la interioridad de sus personajes y ahí hay oscuridad. Quiero leer uno que es el primero con el que el lector se va a encontrar y que a mí más me sorprendió porque entendí un poco que era una declaración de intenciones de todo lo que iba a venir después. Me refiero a la página 23, precisamente del cuento que se llama, ya lo hemos dicho dos veces, El lento
e imperceptible retiro de las aguas. Voy a leer este pedacito. Para Afra, en ese recuerdo de su infancia, Afra es la fiscal promiscua, ¿cierto? De la que tú acabas de hablar, que se tuvo que ir. Para la Afra, jueza promiscua. perdón, la jueza promiscua, Sí, sí, sí. sí. En ese recuerdo de su infancia, ella había estado sentada no en las entrañas de una vaca, sino en las entrañas mismas del animal del monte, ese que la perseguía rugiendo y de cuya sangre ella había sacado la fuerza para no morirse. En cambio, en ese momento en Carepa, Afra temía estar sentada en la panza de otro animal, en las entrañas inescrutables de una bestia que casi terminaba de tragársela viva. La sensación de la sangre de sus amigos en sus manos no se le quitaba, aunque se las mirara constantemente para vérselas limpias. Doña Celsa apareció por la esquina con cara de acontecida y se sentó en la mesa con Afra, mientras Minta atendía a los clientes alborotados. Ya todo estaba listo, le dijo Celsa, y Afra le pasó las llaves de su casa con el puño cerrado. Si la selva era un río, este andaba bravo y a Afra no le quedaba más salvamento que doña Celsa y su marido, don Chumilo. Ellos la sacarían del pueblo sin que nadie se diera cuenta. Esta pregunta, Lina, de pronto va no a que nos expliques de dónde viene la frase, porque pues ya la audiencia llegará a esto, pero sí creo que hay un lirismo descriptivo y poético que entra a jugar muchas veces con esta oscuridad o esta tensión corporal que tienen tus cuentos y tus personajes. Yo encuentro en el lenguaje la esperanza de la belleza, fíjate. Ahí lo que te diga es insatisfactorio, porque para mí no es un proceso que yo piense, como que el que descubre que hay un lirismo o que hay una belleza en lo que yo escribo, o es el otro, es el que lee. Yo no, o sea, yo escribo y no es que escriba sin pensar, porque sería una estupidez decirlo, pero sí hay como cierto intestino en la escritura en donde uno va con los años y con la lectura y con el oficio desarrollando pues un estilo. Pero a mí me parece que tiene mucha más gracia cuando uno ni siquiera entiende las posibilidades del propio estilo, ¿cierto? Porque tal vez si yo me doy demasiado cuenta de que estoy haciendo, y me ha pasado, ¿cierto? Como que si yo estoy escribiendo y me doy mucho cuenta, como, ay, esto ya lo he hecho, ya es esta estructura, esta imagen ya la he usado, o esta frase así, o estas referencias, se me vuelve artificial. Y me ha pasado a veces que me doy cuenta y lo borro, como, uy, no, ya esto lo hice, ¿qué pasó? Por qué se me volvió a salir, ¿cierto? A mí me parece interesante que la escritura de uno, es lindo escuchar que otros digan esas cosas de la escritura de uno, pero a mí me parece que está más bacano que yo no entienda del todo eso cómo sucede. Porque, por ejemplo, me pasa con lo que empezaste tu pregunta sobre las descripciones, si hay algo que yo odio en la vida, bueno, muchas cosas, pero una cosa que me molesta es cuando hay demasiada descripción en un texto, yo me aburro y yo paso y yo, ay, ya, pues, o sea, yo no necesito saber si era de día, de qué color era el cielo, qué estaban comiendo, si tenía, o sea, a no ser de que esté escrito de tal manera como que sea importantísimo para la historia y no sé, pero hay ciertos momentos de descripción que me parecen gratuitos y pesados y que siento que el escritor los está haciendo como porque no sabe qué mostrar y qué no. Y yo creo que un buen momento de descripción, tanto física como un asunto como una descripción de un paisaje interior, es cuando vos pones como los elementos precisos para que el lector llene con su cabeza el resto, ¿cierto? Y eso es un arte entre oficio y tripa, pues, o sea, intuición, creo yo, y a veces nos sale mejor y a veces nos sale peor. Pero, por ejemplo, con este primer cuento, me ha pasado ya que me alegra mucho, gente que me ha dicho, no, es que describiste tal cual Carepa. Y yo, parce, yo nunca he ido a Carepa. Eso no hace que el cuento sea falso. Yo he ido a la zona del Urabá antioqueño y he ido a un montón de pueblos y escuché las historias de mi tía, porque además ese Carepa es un Carepa de principios de los 80, finales de los 70. Entonces escuché las historias de mi tía real y, y puse como los elementos que yo sentía que podía poner sin irme a la mierda.
y el lector o la lectora que fue a Carepa rellena eso y dice: "No, marica, es que escribió Carepa tal cual", pero si vos te das y te asomas, si yo le cambio el nombre de Carepa por otro pueblo pequeño de la época, pues podría incluso quedar, ¿sí me entendés? Como que Claro, porque el claro. juego de la descripción a veces es como un truco de magia en donde cuando uno lee siente que le escribieron más de lo que le describieron. Pero cuando uno va y se asoma con atención al texto, no son tantos los elementos, sino que están puestos de cierta manera para que, para que uno pueda levantar el resto de la Claro. imagen, pues. Eso es lo que pienso. Entonces, me alegra cuando me dice la gente, no, es que tus descripciones, porque me imagino todo, y yo, genial, porque yo trato de no describir tanto porque me aburro. Entonces, si con lo que yo pongo logro que el otro se imagine una persona, se imagine lo que decías ahorita de la mano en la tierra, se imagine esas cosas y tenga la imagen patente en su cabeza, me parece que pues algo estoy haciendo más o menos bien. No, y me parece chévere que lo digas porque es también entender cómo se escribe y se crea sin nomenclaturas. Es decir, no es que tú digas, oh, aquí necesito una descripción, o aquí necesito un poquito de luz, ay, aquí necesito que... Pues habrá momentos en los que tendrás que Sí, resolver temas de un cuento, sí, ¿cierto? claro. Y hay Pero pues momentos en no, los que uno en la red, pues en la lectura ya termino y dice, uy, acá no quedó, no entendí, pues no se entiende, o acá me pasé de la mano. Claro, uno ya, la mirada editorial, pues o cuando yo digo mucho que uno editar es como entrar con un machete al cuento de uno. Esa parte es más de cabeza fría, pero cuando estoy escribiendo, yo estoy escribiendo. Y seguramente si alguien se pone con atención a leer lo que he escrito, se va a dar cuenta que repito, o sea, es cierto, como que hay ciertos manerismos y ciertas formas que yo también ya detecto. No es que yo sea ciega a mis propios vicios, pero cuando escribo no estoy pensando como, bueno, aquí, jaja, porque siento que ahí sería como súper claro. artificial y ya no querría No, hacer no, nada. no, claro, claro. Pero Lina, ahí te quiero hacer otra pregunta. La pregunta que saldría directa sería, ¿cómo haces para medir hasta dónde extrañas y hasta dónde callas? Pero creo que la pregunta estaría en contra de tu última respuesta, ¿sí me entiendes? Porque pues acabas de decir, no lo tengo con tanta claridad, entonces no es que haya un sensor que te diga ya. Pero Sí. sí me permite preguntarte, a no ser que tengas algo que decir, pues sí me Tengo permite tengo preguntar. Dime, una dime. cosa nomás. Cuando yo trato, pues yo doy talleres y paso muy bueno dando talleres y cuando hablamos de estos temas, la respuesta a la que yo he llegado es una intuición aprendida o entrenada más bien. Es una intuición entrenada. O sea, hay un proceso de la escritura que responde a la intuición, a tus tripas, a tus ojos. Por eso no todos vamos a escribir igual, porque no vamos a sentir las cosas igual ni a mirarlas igual. Y hay cierto, como cierta poética y cierto ritmo que está en nosotros, y a mí me ha pasado que yo conozco gente que escribe de la nada una cosa brutal, y hay gente que lleva toda la vida intentando descifrar los misterios de la escritura y le salen cosas como, bacano por vos, pero no hay nada que brille, nada particular, ¿cierto? Entonces, esa es la parte como de la intuición, como de la tripa que yo digo, pues, pero entrenada es porque eso se tiene que entrenar. Y entrenar es leer y escribir. Y preguntarse esas cosas como lector. O sea, cuando yo me encuentro un texto que me parece brutal, me lo vuelvo a leer y me lo vuelvo a leer y me pregunto por qué, cómo hizo. Y yo sé que seguramente el escritor o la escritora no me va a poder explicar de la manera en la que yo deseo que me explique cómo hizo para armar esa frase o la otra, pero leyendo el cuento y entendiendo su ritmo, la puntuación, esas cosas empiezo como a develar un poquito ese misterio y esa es la parte de entrenamiento. Entonces, ¿cómo decide uno hasta cuándo, hasta aquí o hasta acá? Una intuición entrenada. O sea, hace parte como de esa cosa que no sabemos qué es lo que hace que alguien quiera escribir y escriba unas cosas muy sublimes y otra persona no, pero también hace parte de un oficio escritor. Y hay grandes escritores que son escritores de oficio y hay grandes escritores que son escritores de tripa. Y pues cierto, como que sin pensar Sí, mucho, sí, sin sí. saber nada, plan, escribí una cosa increíble y suerte, me fui. A mí me interesa como ese ejercicio de la romantización de la tripa, pero el entrenamiento del oficio, ¿cierto? Que las 2 hagan parte. Creo que ahí, en ese ejercicio, está la respuesta de cómo se hace para saber cuánto aquí y cuánto allá, y uno, pues, en la escritura va fracasando o triunfando, dependiendo de quién lo lea y de cómo le vaya a uno en la vida. Pero siento que es eso, es constantemente ese entrenamiento entre esas 2 formas de entender la escritura.
¿Y hay algún autor o autora que para este en particular o para otro que puedas traer haya funcionado especialmente bien durante ese entrenamiento? Porque te voy a decir algo que tuve la Sí. impresión, pero ojo, no por influencia, no nada. Es decir, cuando tú lees algo y a veces dices, esto me recuerda a, porque llama a un mismo lugar, no porque lo leyó ni nada. Pero yo, por ejemplo, me sentí muy cerca de los cuentos de Mariana Enríquez de un lugar sombrío para gente, un lugar oscuro para gente luminosa. Fíjate, al revés, siempre me confundo, ¿cierto? Un lugar luminoso para gente Para sombría. gente sombría, Para algo gente así. sombría. No quiero decir que te basaste, que te inspiraste, no. Quiero decir sencillamente cómo hay dos intereses narrativos y que yo sentí que se tocaban unos temas afines, oscuridad, pero también cuerpo, también la violencia del terror y la violencia o sea, el terror, perdón, que parece sobrenatural, pero como tú decías y lo decíamos ahora, tu metáfora va más allá de la metáfora misma, no se queda en el artilugio, detrás está la realidad, lo querramos o no. Entonces también siento que ahí jugaba. ¿Hay alguno que de pronto te haya acompañado o que sientes que pudo haber Sí. sido una especie de guía o ayuda? Cuando a ver, esta pregunta me parece muy charra porque la he respondido mucho últimamente. Yo cuando escribo, y sobre todo estoy como muy metida en un proyecto, trato de no leer ficción. Siento que me unto, como que se me pega y no quiero, pues. Entonces no leo ficción, yo leo no ficción, ensayos, textos de diferente índole, pero no ficción. Em, entonces, en esa lógica, cuando escribo, no tengo como unos libros que yo diga, no, es que para escribir este libro me acompañé de estos tres. No. Em, pero lo que sí de Mariana Enríquez, creo que nos pasa a muchas escritoras que también tenemos estos intereses de, pues, el horror desde diferentes perspectivas, del cuerpo, que nada más no es una cosa que ella se hubiera inventado, de, cierto, de mezclar como influencias de diferente índole, pues influencias pop con influencias, entre comillas, serias, ¿cierto? Que es una cosa que por la generación de la que vengo yo y venimos como una generación anterior, me parece que es coherente, pues fuimos criados por la televisión, por las películas en VHS que uno iba a alquilar, fuimos criados por el rock gringo, entonces todo eso se filtra y tampoco es la primera vez que pasa, ¿cierto? Digo esto como para decir que podría uno decir lo mismo de otras autoras que no sean Mariana Enríquez, y a mí lo que me pasa con ellas es que me siento, primero, muy alegre de que eso esté sucediendo, porque es como, bueno, entré ahí como en la parte de atrás de una fiesta en donde Sí, sí, están sí. pasando unas cosas y yo me colé y dije, hola. em, y si eso de alguna manera em, como que, no sé, como que atrae a que gente quiera leer mi escritura, pues yo lo voy a tomar de una buena, pues como con felicidad. Pero siento que si yo fuera como a rastrear mis influencias, no son tanto temáticas, sino como momentos de lectura que como que me marcaron a mí mucho la vida. Y yo sí, yo no sé si soy una lectora pues muy mediocre, pero mis influencias son muy clichés. Pues, o sea, yo siento que para mí es más importante Gabriel García Márquez y Juan Rulfo y Tomás Carrasquilla. O sea, como que esos tres señores para mí son vitales, porque o sea, con García Márquez hay como un juego de la repetición, de los adjetivos, de las frases largas y luego cortas, como que una cosa muy juguetona en los cuentos de García Márquez que a mí me gustan mucho. En Tomás Carrasquilla hay un uso del lenguaje antioqueño y como de una crítica muy mordaz que para mí es muy interesante. Y pues Juan Rulfo hay una desolación y como un asunto material de la desolación, ¿cierto? El clima, la tierra, la arena, el calor, la ropa de la gente, o sea, hay una cosa, pero en lo cortico, o sea, uno se imagina todo Pedro Páramo, pero vaya y lea y ver, es que muchas de esas cosas también son parte como de lo que te decía, de que él pone dos que tres cosas acá y uno se imagina el resto. Entonces, para mí es más como ese asunto de las influencias. Lo que me pasa con Mariana Enríquez, por ejemplo, es que es una gran felicidad leerla y además es eso, es como de qué bacano que haya una escritora que está en Latinoamérica, y ya esto no es nuevo, pero que propuso otra forma de ser escritora en Latinoamérica, que propuso y tuvo éxito, digamos, en ser una escritora que
como uno de sus grandes maestros, que es Stephen King, pues como que atrajo un público, entre comillas, no lector o lector de otras cosas, y también atrajo un público crítico, digamos, mucho más literario, y todo el mundo la lee, y es una vieja como relajada y deslenguada, y cierto, como que no suscribe a unas poses de lo que debería ser la literatura seria y que no tiene problema en hablar de que sus influencias son una película, un cantante, ¿cierto? Como otras cosas que no son solo la literatura. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hablo del horror, que además trato de hacer hincapié que no todos mis cuentos son de horror, ni todos mis cuentos son sobrenaturales. Por ejemplo, en este libro hay muchos cuentos que uno podría decir que tienen herramientas o presencia del horror no sobrenatural. Es decir, el primer cuento, El lento e imperceptible retiro de las aguas, no tiene elementos sobrenaturales. El pensamiento en el puñal, que es un cuento también donde hay una presencia, digamos, del narcotráfico, no tiene elementos sobrenaturales. O sea, muchos, te podría decir que el elemento sobrenatural en este libro está mucho más, está menos presente que en mis libros anteriores, por ejemplo. Y eso también como que hago énfasis porque no sé, me ha pasado que hay gente que se lee La mano que cura y luego se lee unos cuentos y cree que los cuentos también van a estar llenos de brujas y es como, no, parce, yo no solo escribo de eso. Hay como que el horror para mí es un asunto más atmosférico y más como de pregunta que que de asunto sobrenatural, pero me fui por las ramas. Lo que iba a decir es que, por ejemplo, a mí Mariana Enríquez me ha animado a hablar de cómo las telenovelas han sido parte de mi influencia literaria. O sea, para mí, creo que se llama Julio Jiménez, el guionista de horror colombiano de los 80 y 90, ese señor pues me crió básicamente. Entonces yo como te voy a decir que para mí no son igual de importantes La vida de Blanco y Paquita Gallego como obras del gótico telenovelesco colombiano que haberme leído Pedro Páramo, pues para mí están ahí porque las dos las consumí en ese momento como de efervescencia infantil y juvenil en el que uno se quería comer todo y todo era igual de importante. Para mí las influencias van más por ese lado. No, no, y me parece que hay muchas veces esas influencias, como tú nos acabas de decir, son más de orden metodológico y no necesariamente de contenido, ¿cierto? Es de cómo, qué te permite actuar y qué te permite ir. Lina, se nos acabó el tiempo, nos fuimos para poder abarcar estos temas. em, para terminar, ¿qué cuentos recomendarías tú? Yo ya he hablado de algunos, pero ¿qué cuentos recomendarías tú de esta colección en particular? Para este que nos está oyendo ya mismo y ya está sacando el teléfono para buscar y comprar el libro. De mis cuentos del libro, De tus cuentos del de libro, mis ¿cuál cuentos, recomendarías tú por o cuál te ejemplo, gusta más a ti o cuál em, dejas acá como, como carnada sí, para el que más vaya a la audiencia? diferente, te diría que dos, que son cuentos particularmente diferentes a este tema que hablamos hoy, del horror sino que son cuentos mucho más introspectivos, que también giran alrededor de la pregunta del misterio. Uno es Un cielo vacío. Es un cuento que para mí es muy importante, donde un padre y una hija comparten como una especie de deseo por confirmar que existe vida en otros planetas, todo a Y muy partir de... propio para los tiempos que estamos viviendo, Sí, perdón. Sí, además. pero trato de tratar el tema de una forma como muy sutil, o sea, no viene un ovni que baja del cielo y no, ¿cierto? No abducen a nadie, simplemente el padre cuando es joven ve un punto negro en el cielo que lo acompaña y él sabe que eso no es nada humano le prende como la pregunta por el misterio y es un cuento en donde hago como esta reflexión a la que quería llegar sobre qué es el misterio y por qué lo seguimos tratando de desentrañar a pesar de que sabemos que es imposible. Y el otro que te diría es La voz del animal, que es un cuento como un poco más diferente de lo que yo usualmente escribo. Además, no sucede en Colombia. Es uno de los cuentos de los que yo llamo la saga de Estefanía, que yo pues tengo este personaje que está basado en mi hermana, que se llama Estefanía, y en cada libro tengo un cuento de Estefanía, y esos cuentos tienen que ver mucho con la pregunta por la naturaleza y por la huella que los humanos dejamos en ella, pero también como por la huella que la naturaleza deja en nosotros. Entonces, como por variar el asunto del horror que está presentísimo en el libro, y finalmente El borde de la herida, que es el cuento final que Claro. me gusta mucho
porque también yo soy así, yo soy truculenta y me gustan los cadáveres y me gusta asomarme, digamos, a la muerte, también tal vez de una manera un poco ingenua y bachiller, pero ese cuento, para mí como que ese final de ese cuento es el punto al que yo quería llegar con el libro, como donde realmente reside el misterio en cosas que a uno de lo pequeño te sorprenden. No está en el cadáver, está en el detalle al lado del cadáver. Lina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para la audiencia, hemos estado hablando con Lina María Parra sobre su Gracias. más reciente libro de cuentos, Una cosa salvaje que conoce la muerte. Yo me atrevo a decir que es de los mejor libro de cuentos que se está publicando ahora, que hay que leer y leer a Lina. Tú estás acá y me escuchas decirlo, pues leerte. En verdad, es una experiencia de cuento, lo recomiendo mucho para la audiencia y sobre todo para los que les gusta el buen cuento y el cuento retador en cuanto a estructura, en cuanto a tema y bueno, frente a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Estuvo muy bacana. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, sino que yo hablo mucho, pero bueno. No, que va, al contrario, felices de oírte. Y no se te olvide, siempre bienvenida, aquí es tu casa. Y bueno, y para la novela también, esperemos que aquí estaremos hablando sobre esa Bueno, novela que estás trabajando y vamos que a ver. felizmente leeremos acá. Vamos a ver si no. Recuerden, entonces, una cosa salvaje que conoce la muerte, que este sea el libro que lean y que recomienden. Recuerden que este libro lo pueden conseguir en Cultivo Libros y de una vez pídanse los otros de lo que hemos hablado. Por supuesto, está Malas Posturas y Llorar sobre la sangre derramada, pero yo me atrevo a recomendar La sangre, perdón, La mano que cura, porque comparte muchas cosas que a mí personalmente me fascina. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.